Buen día, nos ha correspondido hacer un método de lectura en clave de liberación del pasaje bíblico de Zaqueo y de Jesús. La primera pregunta a resolver es: ¿cuál es la situación de opresión? ¿Qué tipo de opresión vive la persona o las personas y de qué deben liberarse? Bueno, el pasaje bíblico de Zaqueo y de Jesús nos muestra primero un hombre, Zaqueo, recaudador de impuestos, cuya profesión en esa época era un poco difícil. Era una persona que no era del agrado del pueblo. Entonces ya de por sí tenía una carga, una opresión. Hacía un trabajo, pero era un trabajo mal visto. Zaqueo también era un publicano judío rico. Y al tener esa premisa de riqueza, también lo ponía en un estatus de alguna manera de dominación hacia otras personas, precisamente sobre quienes recaía el cobro de este tributo. Tenemos a un Jesús ingresando a la ciudad de Jericó, una muchedumbre que lo persigue, que lo sigue, alguien interesado en verlo. ¿Por qué? No sabemos, simplemente tenía interés en verlo, que era Zaqueo. Pero Zaqueo era tanta la multitud que no podía divisarlo, pero quería verlo. ¿Qué hizo Zaqueo? Se sube en un árbol, porque Zaqueo era un hombre, parece ser, de baja estatura. Desde allí logra divisarlo. Jesús, cuando pasa cerca donde Zaqueo, pasa cerca de este árbol, lo ve, alza la vista, lo divisa. Y aquí opera una situación muy hermosa, que es también donde empezaría ese proceso de liberación de Zaqueo. Entonces ya identificamos un opresor, Zaqueo, recaudador de impuestos. ¿Sobre quién ejercía esa calidad de opresión? Sobre el pueblo al cual le cobraba el tributo. Pero también habíamos analizado en el texto que Zaqueo, por esa sensación y por esa profesión que ejercía, que no era bien vista, era odiado, y ahora veremos por qué, también había una opresión sobre él. Podríamos decir básicamente era un opresor oprimido. También, ¿qué nos hace, qué interrogante nos plantea esta pregunta? ¿De qué debía liberarse Zaqueo? Vamos a verlo ahora. Porque cuando Jesús lo divisa, Jesús le dice: ven, necesito hospedarme en tu casa. Y no es un favor. No fue una decisión que dijera, me gustaría, tal vez, ¿tú qué piensas? No. Jesús se autoinvita. Y eso le acarrea también una serie de críticas a Jesús, porque la gente empezó a murmurar: ¿quién es este que entra a la casa de un pecador? ¿Cuál pecador? Zaqueo. Entonces miren que la profesión de Zaqueo y Zaqueo en sí mismo no era una persona grata, no era una persona que revisiera, digamos, una cualidad interesante, dignificante. Entonces era lo que decíamos y reiteramos: un opresor oprimido. Y Jesús, cuando se acerca, cuando va a ingresar a la casa de Zaqueo, Zaqueo realiza una liberación hermosa. Y es ponerle a Jesús y darle a entender y decirle explícitamente que va a entregar la mitad de sus bienes a aquellos que lo necesitan. Y que si ha habido personas sobre las cuales él se aprovechó, va a cuadruplicar, va a multiplicar por 4 y les va a devolver en esa misma cantidad numérica. Y allí es cuando Jesús, cuando escucha esas palabras de Zaqueo, lo libera de esa calidad de opresor. Lo convierte en un hombre libre. Porque aquí va la segunda pregunta. ¿La pedagogía ejercida por Jesús es bancaria o de conciencia? Consideramos el grupo que es una pedagogía no bancaria. Es una pedagogía en conciencia. Jesús no entra a cuestionarlo, Jesús no entra a constreñirlo, Jesús no entra a explicarle.
Jesús no entra en un proceso de acumulación de conocimientos y de instruirlo de otra manera o de adoctrinarlo, podríamos decirlo. Simplemente Jesús se muestra tal cual es. Un hombre justo, un hombre sencillo, que se fijó en un pecador, en medio de la multitud, en medio del gentío, que lo invita a bajar, que lo pone a su misma altura y que le dice: quiero ir a tu casa, necesito estar en tu casa. Pese a las murmuraciones, pese a que sabía Jesús que iba a ser criticado, como en efecto lo fue. Y lo señalaron: ¿quién es este que ingresa a la casa de un pecador? Pero a Jesús no le interesaba lo que dijeran los otros. Jesús le interesaba liberar a ese pecador. Entonces tenemos a un Zaqueo que empieza a seguir a Jesús, que no solamente se queda en la fascinación de Jesús, sino que le dice: entregaré mis bienes, y a quienes he afectado con mi proceder les devolveré en múltiplo de 4 esa afectación. Ahí respondemos, profesor John Freddy, este informe con esas 2 preguntas. La situación de opresión, qué tipo de opresión viven las personas, porque también había una opresión que era ejercida por Zaqueo sobre ese pueblo, ¿no? Era una opresión de quien recauda, era la opresión del rico, del judío publicano, y que tenemos entendido sí o sí tenían que tributar, y sí o sí Zaqueo tenía que recaudar ese impuesto. Entonces no solamente Jesús libera a Zaqueo, Jesús liberando a Zaqueo libera también a ese pueblo de ese recaudador de impuestos y lo coloca en otro plano y lo adhiere a su evangelio, al evangelio del amor, de la justicia social, al evangelio de la igualdad, al evangelio de la reflexión, al evangelio del discernimiento, al evangelio del perdón y sobre todo al evangelio de la misericordia. Miremos este video bonito que nos habla de una manera muy pedagógica de este texto bíblico de Jesús y Zaqueo. Historias de la Biblia. Zaqueo. Este es Zaqueo, quien era un recolector de impuestos y tenía mucho dinero. Los recolectores de impuestos eran odiados porque se consideraban como traicioneros y mentirosos. Zaqueo vivía en Jericó y un día Jesús estaba pasando por Jericó. Zaqueo quería ver quién era Jesús. Pero era muy pequeño de estatura para ver encima de la multitud. Así que corrió hacia un lugar por donde él sabía que Jesús iba a pasar. Así que él se subió a un árbol de sicómoro, para de esa manera poder ver a Jesús. Cuando Jesús pasó por ese lugar, él se detuvo y miró hacia arriba y vio a Zaqueo. Oh, hey there, friend. Who? Me? Yeah, you. Jesús le dijo: Zaqueo, apúrate y baja de ese árbol. Esta noche me debo quedar en tu casa. Oh, all right. Zaqueo bajó de manera rápida. Él estaba muy feliz de tener a Jesús en su casa. Todos vieron esto y comenzaron a quejarse. Mira con qué clase de personas se junta Jesús. Zaqueo es un pecador. Pero Zaqueo le dijo a Jesús: le daré la mitad de mi dinero a los pobres. Y si alguna vez he engañado a alguien, le pagaré de vuelta a esa persona 4 veces más. Jesús dijo: la salvación ha venido a esta casa el día de hoy. Este hombre verdaderamente pertenece a la familia de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a encontrar al perdido y salvarlo.